Amigos, muy buenas tardes. Javier Monroy les da la bienvenida a una nueva edición de Opinión 2020, un espacio que ya desde hace 2 semanas se ha constituido en un referente para transmitir a ustedes información calificada, promover el debate, ¿no es cierto?, la contraposición de las ideas, sobre todo en este contexto preelectoral, y sobre todo tratando también de abordar temas no solamente de política, sino en general. La actualidad tiene muchas facetas, muchas variables. La economía es una de ellas. ¿Y por qué está tan conectado al tema de la política? Tan sencillo como que en un país con una inestabilidad política, con una institucionalidad débil, ¿no es cierto?, y con una imagen de marca país que a veces está en muy buena onda, pero a veces también decae, es necesario construir confianza, especialmente a los inversores, porque sin inversiones el país no camina, ¿no? Pero así como también se tienen que promover las inversiones, también es necesario que los trabajadores tengan cierta seguridad, cierta protección, para que no ocurran casos tan desastrosos, tan trágicos y tan indignantes como los que hemos visto en las últimas semanas, especialmente con este caso emblemático de los 2 jóvenes que murieron en el restaurante de McDonald's. Para hablar de estos y otros temas hemos invitado al ingeniero Alfonso Velázquez, expresidente de ADES, expresidente de Sierra y Selva Exportadora, exministro también. Él tiene una serie de cargos importantes en su vida profesional y académica también, así que lo consideramos un invitado de lujo. Alfonso, bienvenido. Gracias, Javier. Me gusta eso de ex. Lo único que quisiera nunca ser tu ex amigo, sino siempre amigos. Eso es imposible. Somos amigos hace muchos años y alguna vez hemos emprendido proyectos juntos y bueno, es esta introducción que decíamos justamente, no sé qué te suscita. Es importante que nuestros escuchas, y yo estoy aquí, amigo de esta casa hace muchos años, me invitan de forma periódica, estar atento al tema económico, y lo viven, no solamente el tema político, la economía es el día a día, la capacidad de compra, el aumento de sueldo, la rebaja de precios, las ofertas, las oportunidades. Vivimos en un entorno económico en cada instante de nuestra vida, y quizás es importante ir generando una corriente del pensamiento comportacional, de cómo conocer un poco más de las actividades económicas y las oportunidades que brinda nuestro país y los grandes mercados desde el punto de vista de seguridad y de empoderamiento de las personas, fronteras vivas. Hay todo un tema pues a nivel de país que necesitamos ir generando, creando y fortaleciendo. Así como se habla, Javier, de fortalecer la cultura política popular, también el tema del concepto económico y la fortaleza de un país tiene que ser parte del quehacer nacional. Claro que sí. Ahora, Alfonso, se impone poner en la agenda, en la conversación, esto que se viene diciendo, y sobre todo con mucha insistencia, especialmente en quienes se oponen a la gestión del señor Vizcarra, diciendo que, se disolvió el Congreso el día 30 de septiembre, ya van casi 80 días, ¿no? Pero que no se ven en realidad avances, progresos, mejoras, no se ven obras, no se ven concretados los objetivos, muchos de los cuales había reclamado el Ejecutivo y que justamente denunciaba la obstaculización del Congreso para esto. ¿Qué de verdad hay de esto? Porque también es cierto que si nosotros miramos los indicadores económicos del Perú, en realidad resultan ser un referente para el hemisferio latinoamericano. Tenemos una macroeconomía bastante estable, la balanza comercial es favorable, ¿no es cierto? Tenemos una moneda fuerte, etcétera. Hay una serie de indicadores que son incluso tomados como referencia por otros países, casi como modelo. ¿Cuál es la verdad de todo esto? Bueno, como decía Keynes, la importancia del efecto multiplicador de las inversiones, y el presupuesto nacional y el gasto nacional, el gasto público, tiene pues también una parte significativa de inversión, y esta inversión no está corriendo al ritmo que requiere la generación de la demanda y de ingresos, porque como hemos leído, hay muchísimos procesos que se han abierto a funcionarios por el tema de quizás mala interpretación, malversación de fondos cuando usan una partida para hacer en otro producto que no es lo que realmente está presupuestado. Entonces ha habido un estate quieto, un detenimiento en las aprobaciones. Una desaceleración. Hay mucha cautela. Entonces, al no haber esa audacia para avanzar, indudablemente que no se nota la inversión. Por otro lado, el éxito que ha tenido
la organización de los Juegos Panamericanos ha dado paso a una nueva versión de hacer gestión público-privada, ¿no? Hablan de proyectos controlados con el BIM, que es un nuevo programa que permite una administración más eficiente de conceptos presupuestales y que tengo entendido que se van a comenzar a usar ahora en la el nuevo proceso de reconstrucción con cambios, ¿no? Entonces hay una espera, estamos en un compás de espera, inclusive conversando con funcionarios importantes de los gobiernos regionales también, ya en la Asamblea de Gobernadores se habla de este nuevo proceso de una especie de project management mucho más avanzado, más moderno, que va a permitir trabajar en forma más articulada. Yo creo que este es un año de definiciones, de reagrupe de las funciones en los ministerios, las OGAs, las oficinas de gestión se están instruyendo mejor y tengo entendido y estoy seguro que el próximo año, el 2020, va a ser un año del despegue. Ahora, justamente el día de ayer estuvo sentado ahí donde estás tú, Carlos Neuhaus, el ex líder de todo este tema de los Juegos Olímpicos, y ciertamente, ¿no es cierto?, el éxito de la gestión se debió en gran parte a que se instauró pues una especie de paradigma, ¿no es cierto?, un nuevo modelo de negocio, de gestión pública, como dices tú muy bien. Pero ¿por qué con ese ejemplo tan visible y tan eficiente y eficaz, cómo es posible que en una serie de ministerios que son realmente estratégicos y claves en la gestión pública no hayan sido capaces de progresar en el cumplimiento de la ejecución de su presupuesto y los objetivos principales por sectores? Porque hay que aplicarlo, ¿no? Y la aplicación tiene un tiempo de aprendizaje, un tiempo de sistematización y de instalación de ese modelo, de ese sistema dentro de su gestión presupuestal. Entonces, eso es, estoy seguro, no estoy cerca, pero estoy convencido, por lo que escucho y converso, de que son los pasos siguientes que se están implementando en el sector público para poder ser más eficientes, tener mejor control del gasto, un gasto mucho más documentado, mucho más efectivo, mucho más medible, que es lo importante, ¿no? La medición y los resultados para poder evitarse, además de procedimientos debidamente estructurados, porque una mala firma, una firma de más genera implicaciones y procesos administrativos de todo tipo de sanción hasta penal en los funcionarios. Entonces, este nuevo sistema que entiendo se está armando va a permitir mayor eficiencia, mayor control, mejor ejecución y más rapidez en la ejecución controlada. Pero se podría decir en realidad que digamos, hay cierta incompetencia en los gestores públicos, en quienes detentan cargos ejecutivos, en los diferentes ministerios, en los diferentes sectores o en los organismos desconcentrados. No. ¿Hay incompetencia o hay esta curva de aprendizaje es natural? No, yo he sido funcionario público varios años, mi último cargo ha sido presidente de Sierra Exportadora, Sierra y Cela, durante 6 años. He aprendido a conocer funcionarios de carrera en los municipios, en los gobiernos regionales, en los ministerios. Hay gente muy bien preparada, pero no son los que firman. Entonces tienen el conocimiento y lo que falta es la certeza del funcionario de alto nivel para poder avanzar. Estamos hablando de voluntad política. Voluntad política, pero quiero reiterar, temor en este momento del empapelamiento y de la denuncia. Estamos en un entorno político duro, pesado, entonces hay revanchismo. Todo eso afecta en la toma. Retrasa todo el proceso. Y escúcheme, estimados amigos, no es juego cuando hay una denuncia penal por un posible exceso o sencillamente una denuncia que forzada, política, malintencionada. Y primero vas a la prevención tantos días ahora y luego, o sea, sí, pues, ha cambiado mucho la justicia y la gente está muy cauta. De lo que consideramos aquí el abuso de las prisiones preventivas, que es una cosa que debería ser solamente por excepción. No sé si era un abuso, pero todo eso existe hoy y eso hace que la gente andemos todos mucho más cautos. Bien, vamos a seguir conversando sobre estos temas, amigos. Vamos a una pausa, ya regresamos.
Bien, amigos, aquí en Opinión 2020, Javier Monroy les vuelve a dar la bienvenida. Estamos aquí con dos invitados realmente de categoría, con el ingeniero Alfonso Velázquez y con el economista Juan José Martans, ex superintendente de Banca y Seguros. Estábamos conversando, Alfonso, sobre el tema también de la necesidad de acelerar los cambios que se necesitan de tipo político, de voluntad política que se necesita para poder hacer que los sectores puedan ejecutar sus presupuestos. Y tú te estabas refiriendo a una serie de presupuestos que tienen que ver con eso. Claro, verás. Entonces, terminando para explicitar la idea, es eso, ¿no? Los nuevos tiempos, el entorno político, la discrepancia de un Congreso que ha desaparecido y la revancha que puede tener algún tipo de funcionario ex titular de alguna comisión en contra de la gestión de algún tipo de sector, ministerio, etcétera, ¿no? Claro. Ahora, la pregunta que yo le hago a Juan José Martans es ¿por qué, digamos, con tanta vehemencia los opositores al gobierno de Vizcarra blanden la bandera del retroceso económico, ¿no es cierto?, de que no se ha avanzado nada y que la disolución del Congreso no ha servido para nada, y cuando en realidad los indicadores económicos de Perú son casi referentes hemisféricos y tomados casi como modelo? ¿Qué es lo que nos puedes comentar? Sí, Javier, muchas gracias por la invitación. Realmente yo siento que el análisis económico va a tener que plantearse en el Perú un poquito abstrayendo lo que es la presencia del frente político y la naturaleza de las opiniones del frente político. Yo no opinaría abiertamente de política ante un medio de comunicación, porque no es mi especialidad. Yo no sé qué hacen los políticos opinando de materia económica, generando distractores y distorsionando lo que es la esencia de la realidad de la economía peruana. Un poquito te explico qué es lo que pasa en Perú. Perú este año va a crecer alrededor de 2.2, 2 puntos menos de lo que se estimaba iba a crecer el presente año hace 18 meses atrás. Y del componente del 2 puntos porcentuales de menor crecimiento y por lo tanto de desaceleración que vas a ver en el componente de expansión del PBI de Perú hoy en día, más o menos de esos 2 puntos porcentuales se estima que 1.2 está asociado al impacto del entorno internacional. 1.2. Más o menos se cree en el caso de Perú que un 60% del componente generación de valor agregado está asociado al frente internacional. Correcto. Por lo tanto, una estimación gruesa arriba a 1.2 desaceleración por impacto de lo que es propiamente el componente externo. Punto 8 sería el componente asociado a lo que es el impacto del frente político, el impacto de políticas que no han podido reactivar el frente de inversión pública-privada, entre otros elementos. Eso significa también que si crecemos 2.2, en el mejor de los casos, hubiéramos crecido haciendo bien las cosas internamente, dado el impacto del frente internacional alrededor del 3%. Pero la gente tiene que saber también con cierta crudeza qué es lo que está pasando en el frente internacional. En el frente internacional el crecimiento se ha retraído para este año por lo menos un punto porcentual con respecto a lo que se estimaba igualmente 18 meses atrás. El mundo no va a crecer más allá de 3 puntos porcentuales y gran parte de ese componente de 3 puntos empujado por una economía que desacelera pero que sigue creciendo a un ritmo promedio anual del 6%, que es China. Si nos insertamos nosotros y nuestro crecimiento económico dentro del ambiente de la región latinoamericana, las cosas ya pueden ir clarificándose un poquito más. América Latina este año va a crecer 0.2%. Nosotros estamos sobre 2.2. Las cosas no están bien para Perú, sin lugar a dudas. Hay una desaceleración que era inevitable, Javier. El que diga que era evitable la desaceleración este año sencillamente es carente de verdad y carente de conocimiento. ¿Pero qué verdad hay respecto a que esa desaceleración se le achaque al gobierno de Vizcarra? Hay un componente que sin lugar a dudas es interno. Y es más o menos lo que te decía, de la desaceleración de 2 puntos, más o menos 0.8, está asociado al frente interno. Correcto. Y tiene que hacer con lo que significa la calidad de maniobra en orientación de política económica y la incapacidad para ejecutar reformas estructurales pendientes, no estos últimos 2 años, 3 años, sino pendientes de las últimas 5 décadas, por decir algo.
un país como Perú no puede crecer a su potencial porque sencillamente no dispone de infraestructura básica como para constituir una suerte de impulso a la generación de valor por parte del sector privado. Una economía como la peruana no puede crecer fácilmente en un contexto donde no hay institucionalidad, donde el pueblo, la gente percibe que hay asimetría en el trato con respecto a lo que significa la esencia misma del factor seguridad, del factor justicia, del factor educación, del factor salud. En un contexto donde no hay institucionalidad, tampoco se puede crecer apropiadamente. Si tú le agregas a eso la calidad de Estado que tenemos, pues la verdad es que es insufrible. Pero también está el tema de algunos desajustes con los commodities y la guerra comercial de Estados Unidos y China. Eso está asociado al concepto Frente Internacional. De los 2 puntos de desaceleración, Javier, más o menos 1.2 está asociado a los elementos que tú señalas bien. Esta suerte de restricción derivada de la guerra comercial y arancelaria entre China y Estados Unidos, esta suerte de desaceleración en el frente de la Unión Europea, donde era prácticamente una interrogante el impacto neto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, un contexto donde el frente geopolítico internacional realmente está bastante movido, bien, por efecto de la presencia de Trump y cómo viene tratando, bien, temas tan delicados como el de Corea, como el de Rusia, como el de la misma China. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy, muy conscientes de algo. ¿Era inevitable la desaceleración en Perú este año? Sin duda alguna. ¿La magnitud de la desaceleración se justifica? Yo diría que no, porque la magnitud debió ser, yo diría que mucho menor la desaceleración de la que hemos tenido, y ahí sí el componente interno tiene un rol protagónico, lamentable, pero real. Yo diría que entre 0.8 y 1 punto es lo que se ha dejado en el frente, de hacer en el frente interno. Ahora, en este proceso de reversión de esta desaceleración, es decir, de reactivación económica, Alfonso, ¿el tema de la agroindustria tendría que ser una de las vedettes? ¿Tú que tienes tanta experiencia en esto? Es uno de los pocos sectores que se salvan, ¿no? Pero también hemos tenido pues temas de clima. Este año esperamos tener el boom del arándano, que fue un tema que se generó en la época de sierra exportadora. Esperamos llegar a 850 millones, pero con las justas creo que vamos a llegar a 800 millones, y esto es porque se ha retrasado la cosecha, no es que no va a dar, pero pierde la medición y la evaluación del año 2019, ¿no? Igual una palta también el año pasado. Entonces el clima nos afecta. Sin embargo, siguen creciendo las inversiones, cada vez tenemos más áreas con nuevas extensiones. Se habla también ya de una mejora tremenda fruto del acercamiento del Perú a China con la quinoa. Pronto estaremos viendo los efectos de la franja y la ruta, esta gran propuesta china para poder trabajar las zonas menor desarrollo en la zona sur del Perú con la palta, con la quinoa. Vamos a poner riego tecnificado, estoy seguro, para la quinoa. Entonces va nuevamente a continuar el impacto del sector agroindustrial aportando al crecimiento de nuestro país. Es indudable, 2 componentes importantes en la inversión, público y privado. El privado va a seguir con su ritmo de crecimiento, un poco mediatizado por las noticias negativas del tema político, pero como dije al principio, la poca capacidad de maniobra y gestión del sector público y la negatividad de la medición hace pues que los presupuestos sean de tan bajo comportamiento y poca ejecución. Ahora una pregunta que les hago, bueno, como ustedes expertos que son, yo creo que se cae de maduro, ya es un exceso de diagnóstico, esperar que el ambiente político de un país y social esté equilibrado para justamente atraer las inversiones. Juan José, ¿te parece a ti que el tema de la conflictividad social, especialmente ligada al tema minero, es un tema que va a poder resolverse, o todavía seguimos sin entender, por ejemplo, que las empresas también necesitan recuperar el tema de la legitimación social? Sí, yo creo que la crisis en el frente minero está asociada a esta suerte de escaso manejo en lo que es el ambiente socioambiental, ¿de acuerdo? También creo que la crisis en el frente minero en términos de lo que es producción y potencial inversión
está asociada a lo que el Frente Internacional determina, ¿no? Con precios de commodities que no necesariamente son los mejores, tampoco existe una suerte de gran posibilidad de buscar que la locomotora de la dinámica de inversión en Perú, que siempre ha sido el Frente Minero, nuevamente tienda a darnos esa posibilidad de sostenimiento. Se habla de inversión privada en el Perú, pero gran componente de esa inversión privada tiene un origen minero. Cada vez que los precios internacionales de los commodities cae la inversión privada en el Frente Minero y cae la inversión privada. Ese es un hecho que se observa históricamente. Yo te diría que eso también hay que considerarlo. Lo que a mí me llama la atención es lo que tú has señalado, ¿no? El sector público, inversión pública, el nivel de ejecución de la inversión pública. En los últimos 10 años se ha ejecutado alrededor de un 75%. Ha habido un 25% de lo presupuestado, que no denota limitaciones de financiamiento, que no ha podido ser ejecutado por incapacidad o escasa capacidad de gestión. Este año ese nivel de ejecución se ha acelerado en términos de deterioro. Se ha ejecutado un 60%. Cuanto más necesitábamos un impulso del frente público para efecto de compensar el impacto de esta suerte de retracción de la inversión en el frente minero y en el frente privado. Estoy hace 10 años escuchando, 20 años escuchando a los ministros de Economía que ya han encontrado la solución para destrabar este problema. ¿Cuál es la propuesta del ministro de Economía? Estamos en un año electoral, pero por favor, hace 200 años que el frente electoral viene infringiendo esa suerte de secuela en la dinámica de inversión pública. Lo inteligente de un ministro de Economía es decir, ¿cómo yo evito este año electoral, bien, de que un nuevo gobierno a nivel regional y a nivel local, pues retraiga inversión pública? Correcto. Y no ha habido liderazgo. Un ministro de Economía se pone en sus 4 con o sin Congreso y dice, vamos a tomar las riendas y la posta de la inversión pública por 3-6 meses hasta que el nuevo gobernador o el nuevo alcalde tome bien la posesión de su mando y con ello evitamos de que haya un bache. Claro está, la decisión es dura, porque políticamente en un Congreso tendríamos que sacar la mayoría para aprobar este tipo de normas, y sin Congreso, si tú lo haces, te van a tildar de dictador. Entonces, ¿qué es lo que se quiere en este país? ¿No? Yo creo que vamos a tener que ser mucho más proactivos en lo que significa las acciones que se derivan del Ministerio de Economía y Finanzas. Yo no encuentro realmente los últimos 20, 30 años, con muy raras excepciones, ministros de Economía que me merecen a mí todo el respeto profesional, pero que me parece que no han tenido las competencias adecuadas para desenvolverse en el cargo. Hoy día el problema no es de financiamiento, hoy día el problema es de capacidad de gestión. Necesitamos un empresario en el Ministerio de Economía para que destrabe. El día a día genera calificaciones para solucionar estos problemas en el mundo real. Yo no necesito un PhD con 5 estrellas que hable 10 idiomas y que en su vida haya administrado el flujo de caja de su casa, ¿no? No, pues, eso no lo necesito. No es que sea malo este perfil, sino que no lo requiero en este momento para la naturaleza del problema que necesito enfrentar. Pero entonces estamos aquí ante también un viejo problema, que estas distorsiones vienen de antes. Si recordamos bien, el año 2007, por primera vez en la historia de la República Peruana, 2/3 del presupuesto de la República se asignaron a las regiones para que las pudieran administrar. Años después hemos visto una falta de ejecución, incompetencia y sobre todo, ¿no es cierto?, corrupción. 10 exgobernadores metidos en la cárcel por los escándalos de corrupción. ¿Qué se puede hacer, Alfonso? Antes que llegaras, Juan José, hablaba pues el temor que existe en los funcionarios públicos por tanta denuncia que ha habido recientemente, ¿no? Y esperamos, también me ha llegado la noticia que en la Junta de Gobernadores, la Asamblea de Gobernadores, están ilusionados para usar el sistema que ha utilizado Carlos Neuhauser y su equipo en la gestión, ¿no? Entonces, les digo que esa es la esperanza para una nueva etapa, ¿no? Es un hombre de empresa. Una nueva etapa de gestión. Entonces, ¿estuvo ayer acá? Entonces, yo creo que vamos a estar en una nueva etapa de gestión, donde los procesos van a estar mejor controlados, donde las fugas y las firmas van a estar controladas también para evitar los temas de corrupción. Y desde el frente externo, la alegría pues de que el presidente Trump ya está hoy día hablando con China. China ha abierto sus puertas al mundo entero, entonces Trump dice,
dice yo también quiero estar en esta película, ya está permitiendo China que la carne de cerdo y la palta de Estados Unidos tan necesarias para su consumo ingresen. O sea, creo que esta apertura indudablemente que va a ser positivo también para el Perú. Entonces, si por un lado vemos los aspectos macro que van a ser cubiertos con una eficiente gestión de un sistema innovador que se va a traer al país, y por otro lado los mercados, porque realmente China pues y Estados Unidos son nuestros pilares más importantes, el principal mercado para el Perú es China y Estados Unidos para alimentos. Entonces se complementan nuestras exportaciones de Estados Unidos para reexportar el ingreso ya directamente a Inglaterra luego del Brexit, Rusia que se ha vuelto un importante comprador. Hoy vienen los rusos ahora con billete en la mano, con sus dólares para poder llevar producción peruana, ¿no? China misma. Bueno, en general creo que vamos a ingresar este año 2020, vísperas del Bicentenario, un año positivo. Es indudable que los puntos de gestión que ha mencionado muy bien JJ Martans es necesario corregir. Es indudable que viene un ministro con muy buen pergamino, pero no tiene la experiencia en la gestión, ¿no es cierto? Entonces, mientras aprende, así es, se da el tiempo, hay un cambio político, no termina de aprender y ya está fuera. Lo votan a su casa y se va con mejor currículum. Por eso, esperemos que esta sistematización del proceso administrativo, que es un project management mucho más sofisticado, podamos pues aportar a la gestión mejorada, ¿no? Ahora, el MEF acaba de anunciar que va a extender, ¿cómo se llama?, el plazo para reducir el déficit fiscal 1%. ¿Qué opiniones merece, José? Lo he visto con sorpresa y gratamente, ¿de acuerdo? Si tú revisas las metas del Frente Fiscal en Colombia, han hecho exactamente lo mismo que Perú. Bien, acá no hay dogmatismos que valgan, la economía es práctica, y la práctica te indica que tú estás desacelerando, bien, que tu nivel de producción tiene espacio para crecer, ¿ya? Y que el sector público no está funcionando bien. Con lo que has señalado, Alfonso, yo creo que le agregas tú capacidad de gestión, le agregas tú mayores grados de libertad para que el gasto en inversión pública se incremente relativamente. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Se ha trasladado por 3 años más la meta del 1% del déficit fiscal. Perú es una de las economías con más bajo déficit fiscal hoy en día, con ese 2% que tenemos en toda América Latina. Perú es la economía con menor deuda pública por unidad de PBI de toda la región latinoamericana y una de las más bajas del mundo. Eso significa que si necesitamos, bien, elementos para motivar el proceso de readecuación de la expansión del PBI, y participa en ese proceso el sector público, afinamos gestión, afinamos recursos. Oye, despreocúpate tú, que Perú ya alcanza el 1% del déficit fiscal el 2001 o el 2006, es irrelevante. No estamos hablando acá de un desbalance fiscal que nos va a traer abajo en imagen. Entiendo. O en términos de performance. Perú tiene una gran macroeconomía, Perú tiene una pésima estructura, Perú tiene una pésima calidad de Estado, pero la macro, deuda pública como porcentaje del PBI, una de las más bajas del mundo. Nivel de apalancamiento bancario, capitalización, uno de los más altos del mundo. Inflación controlada. Inflación controlada. Tienes el tema de las reservas internacionales, 30% del PBI, espectacular, que nos genera la posibilidad de tener predictibilidad en el tipo de cambio para que Alfonso genere valor con tranquilidad en el frente externo. Entonces, yo te diría, oye, la macro no está mal. El problema es que el componente calidad de Estado y el componente reformas estructurales pendientes vienen constituyendo un lastre a efectos de impedir que nuestro PBI tienda a crecer con mayor flexibilidad y mayor holgura. Ok, acá quisiera yo hacer una figura, ¿no es cierto? Vamos a decir así, en la última CADE, la presidenta de CONFIP hizo una especie de autocrítica, examen de conciencia, propósito de enmienda, qué sé yo, en el sentido de llamar la atención sobre los empresarios que habían cometido actos de corrupción, que dieran un paso al costado. Eso por un lado. ¿Sería posible, también analizando el contexto hemisférico y toda esta primavera latinoamericana que ha habido con diversos levantamientos y marchas y activismo en diversos países, es posible hacer algún tipo de autocrítica al modelo mismo, en el sentido de que, por ejemplo,
Lo que ha pasado el otro día en el tema de McDonald's revela no solamente el 70% de informalidad en que se mueve la economía del Perú, sino que también hay una serie de desatenciones y de desprotección en muchos niveles de los trabajadores, que se ven expuestos a estos riesgos, pierden la vida. ¿Hay alguna manera de solucionar esto o debemos seguir con los mismos lineamientos? ¿Qué dices tú, Alfonso? Ya que hablas del sector privado, yo creo que una empresa tan grande, has puesto nombre propio, McDonald's, tiene procesos, tiene procedimientos, tiene manuales, tiene reglamentos. Es imposible que una empresa pueda conducirse sin haber pasado su personal por una prueba y una evaluación. Y encima siendo internacional, multinacional, tiene supervisores. Yo tengo una planta pequeña en el norte que no puedo exportar una caja de mango congelado si es que no viene un supervisor y mi BRC está vigente o no está vigente. Entonces yo creo que 6 de la mañana pues vienen 2 jóvenes hasta apurados seguramente porque están llegando tarde y descuidan. Eso ya es la improvisación. ¿Por qué hay tanto accidente? ¿Por qué hay tanto accidente en el mundo? No digo que sea así, pero podría ser. Entonces, es indudable que aquí tiene que haber una investigación profunda y determinar cuáles son las causas y los responsables. Pero si yo como empresario puedo decir cómo atacar, por qué satanizar a la empresa, si esta empresa estoy seguro que para existir y todavía mantener la licencia a nivel mundial, tiene que cumplir una serie de reglamentos y que a veces la persona falla por la negligencia y incluyendo los protocolos. Así es. José. Sí, Javier, gracias. Yo siento que en el caso de Chile no es un tema del modelo en el fondo. Lo que siento es que ha habido gruesos errores en aplicar el modelo. Voy a tratar de explicarlo. Se habla del tema de distribución, ¿no? Fíjate, ve. Basta con decir hay una reforma del sistema privado de pensiones y crear FPs para que la reforma se haya concretado correctamente en ese frente. Chile demuestra que no. Así es. Ya, Chile demostró que introdujo el sistema de capitalización individual, bien, y de repente las pensiones eran insuficientes a vista y paciencia de el usuario del sistema. En el sistema chileno ganó el accionista de las AFPs. En 3 años recuperó su inversión, Alfonso. ¿Por qué no creas tu AFP en Chile también? No estaría mal. Pero, oye, los gestores, Alfonso, tú los conoces mejor que yo, amigos de nosotros. Yo no tengo nada contra ellos, pero cada vez que los llamo más, me contestan desde Medellín jugando golf, o desde Nassau, ¿no? Y digo, ¿ustedes qué hacen? Deberían estar trabajando acá. Ya aseguraron con sus bonos, sí, bien, su segunda y tercera generación, y los muchachos de 45 años felices sin haber hecho gran valor, sin haber aportado gran valor a la sociedad. ¿Quién no se siente satisfecho en ese esquema? El usuario, el aportante, el pensionista. Pero para que nuestro público nos entienda, Juan José, en tu explicación, que es la que estás haciendo, una persona que tenía 300.000 soles ahorrados, le calculaban una pensión de 1.000 soles mensuales. ¿Te parece viable? Por eso te digo, el modelo no basta con decir, genero AFPs, ya, la reforma del sistema privado de pensiones, la reforma estructural se cumplió, todo va a ir bien. Eso no es cierto. Acá hay que hacer las cosas y hacerlas bien. Y Chile demostró que hizo las cosas, pero no las hizo bien. Te doy otro ejemplo. Educación, ¿ya? El más alto estándar de educación de América Latina, Chile, bueno, ya sabemos que ellos se venden muy bien. Ya la vedette. ¿Ya? Y de repente, ¿qué opina el usuario del mercado? El usuario del mercado dice, ¿para qué me hace esa educación si no puedo alcanzarla? Y si la alcanzo, tengo que endeudarme para toda la vida. Entonces, eso no tiene sentido. Algo está fallando en esa reforma. Correcto. Salud, Alfonso. Salud, también. Salud. Medicinas. No voy a hablar del caso peruano. No. Porque todos los oyentes lo viven en carne propia. Sí. Pero los chilenos se alzan. ¿Por qué? Porque el precio de las medicinas eran inaccesibles para ellos. Entonces, basta con decir, apliqué reformas estructurales. La pregunta es, ¿qué calidad de reformas estructurales se ejecutaron? Y Chile tiene avanzada con respecto a Perú. Perú todavía está en un estadio inferior. Perú todavía ni las empieza en muchos casos. ¿De acuerdo? Pero creo que el modelo no está mal. El cómo se vende y ejecuta el modelo. Oye, el mercado del sistema privado de pensiones es un mercado
que es cautivo por efecto de una ley. Por efecto de una ley. No una ley de mercado. Legalismo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Se han generado condiciones para que se compita más en ese mercado. Mañana mismo que empiecen los bancos a ofrecer también programas de ahorro y de pensiones. Las cajas municipales también que lo hagan. ¿Por qué no? Famosas cuentas sueldo. ¿Por qué no, Alfonso? Si es que la superintendencia, estoy seguro, lo profesional que es, establece los parámetros para que, dado estos requisitos, puedan ofrecerlo, que lo ofrezcan, por Dios, que lo ofrezcan. Esas comisiones tienen que bajar. En el caso peruano, vamos a otro frente, ya, el frente educación. Mira tú la educación que tenemos. Edificios que te ofrecen diplomas, pero no te dan conocimiento. ¿De acuerdo? Otros edificios que te ofrecen muy buenos diplomas, pero es inaccesible para gran parte de nuestra población. El sistema, el modelo está mal, hay algo que no está funcionando en este país. La Constitución. Ay, por favor, la Constitución, que es un tema picante. ¿Ya? En el tema de la Constitución, primero te digo, yo en términos personales, no me gusta el origen de mi Constitución actual. ¿De acuerdo? Okay. Ya, una Constitución no puede tener como parturienta a un gobierno dictatorial, porque eso es ilógico. ¿De acuerdo? Es ilógico, no tiene sentido. Bien, 1, 2, estoy de acuerdo que el capítulo económico es bueno y creo que nos ha llevado mucho progreso. 3, creo que esa Constitución da vergüenza en su régimen político. Mira lo que tenemos como resultado, a lo que hemos tenido que llegar a sacar al congresistas a su casa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estamos en niveles africanos. Oponerme a lo que ya va a vivir Chile y se va a reflejar en Perú como necesidad también. Eso como que 2 más 2 es 4. Si me opongo, puede salir cualquier cosa. Yo creo que el frente empresarial, el frente académico, el frente intelectual del país tiene que unir fuerzas para buscar que reacomodar el régimen político, tratar de sacarle lustre y mejorar el régimen económico en lo mínimo, porque la Constitución en términos del régimen económico es muy buena. Te habla de que no haya monopolios, ¿de acuerdo? Y hay monopolios. Te habla de que haya descentralización y no hay descentralización. Sí. Te habla de 1000 temas más que realmente de competencia, ¿no? Oye, hay que tener cuidado. La Constitución te menciona todo, pero la ley que está debajo de la Constitución no ayuda. Pero a eso voy, pues, y a ver tú también, Alfonso. A ver le si falta una palabrita que no le escucho mucho a JJ hablar, que es la parte de la inclusión. Le falta ser más inclusiva. Estoy totalmente de acuerdo. Y ese es el ejemplo. Y ese es el ejemplo. Alfonso. Estuvimos en una reunión, Totalmente no llegaste de una cena a veces que nos reunimos y hablamos de la necesidad de mirar a Chile como un ejemplo, ¿no? Un país tan avanzado, tan moderno aparentemente, que explota en esta forma, se rompe porque le faltó el sentimiento de inclusión a sus gobernantes. A eso me refería con la autocrítica del modelo. Entonces, no hay que criticar la parte económica, sino que hay que reglamentarlo, haciéndolo mucho más extensivo a toda la población. Y ya que ustedes han mencionado la Constitución, yo les digo porque hay contradicciones, pues. A ver, hay mucha gente que dice, ¿cómo es posible que van a querer cambiar la Constitución si como está bien? La defienden como está. Muy bien, por un ratito. El artículo 58 de la Constitución dice que la iniciativa privada es libre y se ejerce dentro de una economía social de mercado, no en una economía de mercado libre y ciega y salvaje. Eso no se está cumpliendo. En 20 años tenemos economía de mercado dura y pura. ¿Dónde está el componente social? ¿Por qué no defendemos esa determinación de la Constitución que además habla de pluralismo económico? Entonces hay cierta contradicción ahí, ¿o no? Por formación. ¿No? Yo creo que es importante rescatar todo lo que hemos venido hablando el día de hoy. Te felicito, nunca te había escuchado en forma tan... Yo creo que cuando estás sin corbata eres mucho más aprensivo para brindar y para entregar. Interesantísimo lo que estamos hablando hoy. Uno aprende cuando porque no es un improvisado pues que hace política y dice vamos a modificar la Constitución. Es un hombre que conoce profundo, con conocimiento y con gestión, que dice tenemos que
tenemos que trabajar en forma más integral, tenemos que formar mejor. Estamos entrando en una etapa política en donde los políticos tienen que estar preparados no para hacer comparsas de intereses. Lo has hablado de las universidades. ¿Cuántos postulantes al Congreso estarán representando intereses de fachadas y de portadas que no hay conocimiento, como muy bien lo mencionaste? Entonces, por eso hay que elegir bien, por eso programas como el tuyo tiene que hacernos pensar, inducirnos al razonamiento crítico y de propuestas tan significativamente importantes como la que hoy día estamos escuchando. Pero los oyentes y televidentes, porque este programa va en vivo, en streaming, nos están viendo en todo el mundo, porque esta plataforma tiene mucha interacción. La pregunta que les hago es justamente para los electores, ¿no? ¿De qué manera, ¿no es cierto?, el voto que van a emitir el día 26 de enero los ciudadanos podrá contribuir a cambiar esta realidad cuando es un congreso de apenas 15 meses de carácter transitorio y donde no va a haber tiempo para una agenda más allá de, por ejemplo, terminar las reformas políticas pendientes o recuperar la capacidad de fiscalización del Ejecutivo, cosa que está suspendida porque la Comisión permanente no tiene esa atribución? ¿Qué más se puede esperar de este congreso que viene? Bueno, gracias, Alfonso, me dejas en el punto que menos conozco. Muy bien, yo creo que es interesante tu pregunta, Javier. ¿Qué podemos esperar como resultado de estas elecciones? Quizás algo parecido a lo que tuvimos. Por una razón, el marco sobre el cual se desenvuelve esta próxima elección es el mismo que amparó el resultado de la elección inmediatamente anterior. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué podemos esperar? Un resultado similar. Uno. Dos, creo yo que es una oportunidad para el elector, en el caso de Perú, de establecer una suerte de distanciamiento con respecto a lo que ha venido observando los últimos meses en materia política en el país. Yo por formación no creo en caudillos, yo no creo en dinastías, yo no creo en apellidos, yo creo en empresas, en grupos de personas, en profesionales, en éxito, en eso sí creo. Lo demás es absolutamente vago. Y lo que a mí me da la impresión es que en este proceso electoral podríamos tener una gran sorpresa. La gran sorpresa es que todos aquellos que se han comprometido en el frente político, ya esta suerte de sazón en términos de resultados trasladados al frente económico, esta suerte de sazón en términos de confiabilidad, esta suerte de sazón en términos de nos están robando, ¿no? Yo creo que es el momento de establecer el pare a esos grupos políticos que no han sabido dar talla y decirles, ok, muchas gracias, ya no más. En todo caso, creo que los 15 meses van a ser fundamentales para generar una nueva reforma electoral que a gritos se demanda. ¿Por qué un congresista ha tenido la oportunidad y la libertad de increpar, insultar y adjetivizar a funcionarios públicos que han ido a diferentes comisiones? Eso me parece insultante. Así es. Están vejando a una persona. Es un exceso, ¿no? Es un exceso. Uno. Dos, ¿por qué estos señores tienen inmunidad absoluta? Deberían dos cosas plantear la ley electoral. Primero, inmunidad parcial. Y segundo, buscar la renovación de los cuadros congresales por tercios. Porque así cualquier congresista va a tratar de hacer lo mejor que pueda dar como resultados durante 2 años para que no lo saquen en un nuevo proceso electoral. ¿Te imaginas a cuántos hubiéramos votado, bien, sí, bueno, al año y medio de haber escogido en el anterior proceso electoral al Congreso que ya salió? ¿A cuántos de esos los hubiéramos votado? ¿Y cuántos problemas nos hubiéramos ahorrado? ¿No? Por favor, yo creo que ese tipo de elementos son cruciales para amortiguar una posible presión social que se podría gestar y que nadie quiere. Perú hoy día es una joya. Los chilenos están trayendo más capital a Perú. Los mexicanos quieren invertir en Perú hasta en aeropuertos. Perú está visto como una isla y de lo mejor del mundo. Nuestro grado de calificación crediticia a nivel global es hoy día mejor que el chileno. Y en la Alianza del Pacífico somos la vedette, ¿no? Sin duda alguna y de lejos. Entonces, te digo, por Dios, unámonos los peruanos. No necesitamos el frente político tradicional, que me perdonen mis amigos que están en ese frente, pero la verdad es que son insufribles
y que descansen en su casa, ¿no? Yo creo que charlas como esta, invocaciones como la que estás expresando, la que está generando también el conductor, es como el Padre Nuestro, como el Ave María y como el catequismo, ¿no? Hay que estar constantemente repitiendo. Y yo me siento esperanzado también, porque veo los jóvenes, hombres y mujeres, que están postulando con otra visión, con una mejor comunicación, enfáticos, analíticos, críticos. Hay mucha, de todo, por supuesto, hay también antiguos políticos que se están relanzando, reciclando. Pero yo creo que va a entrar un número importante de gente joven, moderna, dispuesta a generar esa transformación, pero por supuesto, estemos ahí, esté la sociedad civil, ese es nuestro rol, poder estar marcando la pauta de lo que esperamos de estas jóvenes generaciones de conductores ahora políticos. También, si estamos reconociendo la debilidad del sistema, está en nosotros mismos empoderarlo a través de educación, divulgación, activismo, digamos, democrático, ¿no es cierto? Cerrarle las puertas, por ejemplo, a todos aquellos que traen propuestas de tipo subversivo, ¿no es cierto? Que en nuestra época sí. Nosotros somos casi la misma escuela, ¿no? Sí, existía el temor a Dios, ¿no? El temor a Dios, ¿te acuerdas? Ah, sí, nos enseñaban eso, ¿no? Apologética. Hoy día tiene que existir también no el temor a Dios, sino el temor al ser criticado por incumplir tus compromisos de generar un cambio hacia un mejor Perú. Pero bueno, estamos en eso, ¿no? Ahora, el tema de los decretos de urgencia, por ejemplo, se han aprobado últimamente la promoción de salud, la promoción del bono del chatarreo, estas cosas. ¿Cómo ven ustedes esta aprobación de decretos de urgencia? No sé, Juan José. Yo, fíjate, yo siento que no estamos entrando a los temas realmente centrales, estructurales, de fondo en el caso de Perú, ¿de acuerdo? Estamos procrastinando. Y yo creo que Perú está demostrando que con o sin Congreso la cosa no necesariamente va bien. Bien, el tema no es si tenemos Congreso o no, el tema es qué calidad de políticos tenemos y qué calidad de gobernantes tenemos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, la ley electoral, para mí, que hagan bien hecha una ley electoral y que no esté comprometida ninguna de las caras que me generan desazón en las noches, en los programas políticos, en televisión, que no esté generada por esa gente, me sentiría satisfecho. Una ley electoral que me diga, señor Martans, usted al año y medio tiene la opción de ver cuál es la performance de todos estos congresistas y me dice en un tercio cuál ya no los quiere ver. Encantado. ¿Tú crees que esos señores fácilmente en ese contexto van a articular fuerzas, confabular, intercambiar votos, hacer las cosas de manera bajo la mesa? Se acabaría. Quítales tú la inmunidad total que tienen ahora, ¿ya? Porque no puede ser. Yo he visto cómo han vejado a amigos míos ministros, siendo gente decente, ¿no? Honrada, profesionales, técnicos. Profesional. Yo veía televisión, ganada. De verdad, por mi carácter, yo no iba a aceptar eso jamás, pero es una vergüenza que una señora, utilizando su posición de congresista y porque tiene avanzada edad, lo insultaba a su gusto al ministro. Eso no puede ser. Es inaceptable. Es inaceptable en cualquier parte del mundo. Ok, empecemos a cambiar esos hitos y vas a ver tú que la cosa empieza a trabajar. Yo no estaría opuesto a que el Frente Empresarial, bien constituido y lejano de los problemas que hemos visto recientemente, que hay muy buenos empresarios, ahí está Alfonso, por ¿no? supuesto, por supuesto. ¿Ya? Te digo, tengan la posibilidad de modificar, ¿ya?, la estructura de CADE, la composición, el formato de CADE. Perdona, Alfonso. Me gustan las relaciones, me gustan las reuniones sociales, pero no ese tipo. Es muy elitista, ¿no? Son carísimas. Y te digo lo demás. Creo que en cada reunión de CADE tiene que haber un mínimo de accountability. Claro, donde al presidente de la República se le dice, señor presidente, usted ya cumplió un año, pasó un año. Esto es lo que queríamos nosotros. 1, 2, 3, 4, 5. Dígame por qué no se ha cumplido. Y tendría que haber un mecanismo donde si el grado de incumplimiento es muy grande, haya una suerte de entidad que le diga al gobierno y al Ejecutivo, cuestión de confianza, cambie usted hacia ese gabinete que no ha generado la expectativa del sector población y empresa. Claro que sí. Amigos, continuamos con esta interesante conversación después de esta pausa. Buena propuesta esa.
Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios, ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. 928-14-3514. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI, Radio Canal Identidad. Bien amigos, estamos en la parte final, el tramo final de Opinión 2020, aquí Javier Monroy en la conducción y dirección del espacio. Estamos realmente con invitados de lujo, el ingeniero Alfonso Velázquez y el economista Juan José Martans. Bueno, terminando el tema de la reflexión sobre lo que se viene en el próximo congreso, que es de carácter transitorio y que esperamos que también sirva para poder recuperar la legitimidad de la confianza, la relación con el ciudadano, y el ciudadano también necesita recuperar la confianza en los empresarios después de todo este desbarajuste que ha habido en las revelaciones de los escándalos de corrupción. ¿Qué puede reflexionar al respecto, Juan José? Bueno, la verdad es que lo que hemos visto es absolutamente lamentable, ¿no? Un nivel de corrupción muy difundido en frentes que eran insospechados antes, ¿no? Lo bueno de esta historia es que tenemos la oportunidad, como nunca en estos 200 años de República, casi 200 años, de buscar que liberarnos de ese andamiaje, de esa suerte de sistema sobre el cual se ha desenvuelto Perú, tipificado por gobiernos, por candidatos asociados a compraventas y empresarios que no han estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Empresarios y políticos estructurados. Yo te diría que yo conozco muchos empresarios, soy amigo de muchos de ellos de Pocho, y yo doy fe de que el ritmo, el cariño que le tienen a Perú y la esencia con la que se manejan. Así es, bola de balas. Lo que no estoy de acuerdo es que, por ejemplo, mis amigos de Confiap no tengan una instancia clara y determinante, bien empoderada, para efecto de identificar a los malos elementos y públicamente hacer un escarnio de ellos y sabotarlos, separarlos del gremio. Ahora todos son tímidos. Tú le preguntas a alguien por ahí de un gremio, te dice, ese no es mi rol, el Poder Judicial, yo no veo eso, por favor, ¿no? Tiene que haber la estructura de Confiep, Pocho la conoce mucho mejor que yo, una instancia, una comisión de ética que diga, oye, ¿usted cumplió mal? Afuera, ¿no? Aunque Confiep expulsó a Capeco, ¿no? ¿Después de cuánto tiempo? ¿Después de cuánto tiempo? Ya ante la evidencia, digamos. No lo sé, acá Pocho tiene mucha más información que yo, no sé, ¿tú qué dirás, Pocho? Bueno, yo, JJ y Javier, soy un hombre monotemático, ¿no? Entonces yo cuando llegué acá tampoco se veía que íbamos a cruzar espadas, no. micro y macro. Yo pensaba hacer mi mensaje invocador, amigos, sobre el potencial que tiene nuestro país en el crecimiento de lo que yo sé hacer, que es el sector agroindustrial. Miren la importancia de poder tener un buen conductor de gestión pública, ¿no? Solamente el 10% de los terrenos explotables agrícolamente, solo el 10% están siendo hoy sembrados de palta, de uva, de arándano, solo el 10%. Hay 5.800.000 hectáreas disponibles
para que las regiones en general empieces un proceso de transformación y a generación de riqueza regional. Entonces, imagínense pues gobiernos regionales, empresarios regionales que se empoderan, que se forman, se independizan de este manejo centralizado que tiene hoy nuestro país y empezamos a construir realmente una nación como la que aspiramos y la que queremos trabajar. Entonces, creo que desde el punto de vista de la gestión productiva, de la visión de mercado, de las cadenas que siempre hemos hablado en el PAD con nuestro amigo Miguel, ¿no es cierto? Las cadenas de valor, las nuevas cadenas, generar unas nuevas cadenas de valor para poder generar el proceso de acceso a los mercados con productos ya finales, es toda una tarea pendiente. Por eso es la ilusión que tienen muchos empresarios que el manejo de la parte política, los cambios en la gestión de la parte económica, de la modificación inclusiva que estamos planteando, permitan que el crecimiento empresarial se dé en todos sus espacios, en todas sus formas, que conquistemos la selva. No me canso de repetir, 6 millones de hectáreas plantadas del aguaje famoso, esta uva. Lo que está haciendo Brasil con el azaí, el blueberry de la selva, que tiene que llegar a Perú. O sea, enfocar nuestra tarea para que no solamente sea temas políticos, Javier, sino también pensar cómo políticamente podemos construir un país productivo más. Pero nada de eso se podrá lograr si continúa el cáncer de la corrupción. Hace 20 años, cuando cayó el régimen de Fujimori, se hablaba de la refundación de la República, ¿no es cierto? Y de llamar a las reservas morales de la política. Y por favor, 20 años estamos 10 veces peor de lo que estábamos en temas de corrupción, que dice Juan José. Fíjate, yo coincido contigo, pero también nos falta un poquito identificarnos a nosotros mismos. A veces pensamos que el espejo es el medio de comunicación, y el medio de comunicación que nos da cada mañana. ¿Ya? El noticiero en la mañana en televisión es mató, violó, robó, estafó, murió, ¿no? Oye, yo he hablado con empresarios chilenos, colombianos y mexicanos en diferentes hoteles de mi país acá, y se quedan espantados. Eso no son ustedes, me dicen. Después hablo con empresarios chilenos muy vinculados al sector de Alfonso, ¿no? Y con grandes inversiones en el sector agroexportador en Piura. Y me dicen, Juan José, yo productividad tonelada por hectárea en uva en Piura, mucho mejor que en cualquier parte de mi país. Pero de lejos. De lejos. Y me dicen, ¿tú sabías que Piura tiene la más alta productividad por hectárea del mundo en uva? Increíble. ¿Ya? Y no lo sabemos, no lo valoramos. ¿Ya? ¿Y cuántas grandes obras de irrigación nos falta ejecutar? Por factores como el de corrupción, por ejemplo, ¿no? Oye, Chaimochic 3, paralizado. Por Dios, algo se tiene que hacer para extrabar. Hay una riqueza que está durmiendo de manera increíble. El día que superemos ese tema, a Perú no lo para nadie, honestamente. Y el día que podamos saltar del tema del crecimiento al del desarrollo, seremos una república más. Sin duda, ¿no? Sin duda, así pero es. No hay desarrollo sin crecimiento. Eso Totalmente. Es lo que también hay que tener presente. Completamente de acuerdo con eso. Bueno, amigos, este ha sido el programa de hoy. Hemos hablado de repente de temas trascendentes y que creemos que van a estar en la agenda del próximo Congreso. Bueno, con ustedes regresamos el día lunes. Gracias a nuestros invitados. Gracias, Juan José. Gracias, Alfonso. Y Opinión 2020 seguirá el día lunes. Javier Monroy se despide de ustedes. Muy buenas tardes.